Hoy, en el bosque de las palabras, tras mis huellas, de Isabel Romero. Días pasados se ha verificado en el Centro Cultural María Victoria Atencia la presentación del último poemario de mi querida amiga y gran poeta Isabel Romero. El acto que presentamos a la Limón, el maestro Pedro Gordillo y un servidor, estuvo concurrido por amigos y amantes de la poesía, así como seguidores del verso de la veterana poeta malagueña. Isabel Romero nos lee aquellos días. Tu empedrado parece evocar mi nombre, en aquellos días que jamás hicieron ruido. Allí reposan mis pasos en la memoria del pueblo, donde me reconozco. Isabel Romero nació en Villanueva de Algaidas, es poeta de reconocida trayectoria, gestora cultural y editora, y este poemario presentado es el 11º poemario que escribe Isabel, y antes los títulos de Perfiles blancos, Cristal de ausencias, Frente a la noche, áspera niebla, Sobre el tapiz, Metáfora de invierno, Contorno de sombras, Nostalgia, Paraísos inéditos o Solo el silencio, conforman un legado poético en la vida de Isabel Romero que la configuran como una poeta imprescindible en el panorama de la lírica española. Se titula Inviernos. Bajo otros muros hubo risa y pan, inviernos rígidos y días compartidos, cuadro colgado aún en los pasillos, que a cerrarse aquel portón para siempre, nadie se atrevió jamás a recordar. En el acto de la presentación leyeron poemas las poetas Aurora Gámez e Isabel Torné, así como los poetas Jesús Jaén y el propio maestro Gordillo, que nos sorprendió con un final apoteósico poniendo música a uno de sus poemas. La poesía de Isabel Romero ha sido traducida al inglés, italiano y francés. Veamos a su hija Ainhoa leer en inglés uno de los poemas de este libro, Sin nombre. The same storm, the same stories, and either the same sign. Silly shadows in nameless corner, a damp and lowing emptiness, wandering through nothingness. Bravo. Así dicen los versos que nos ha leído Ainhoa, publicados en este poemario, pero ahora se los leo yo en español. Sin nombre. Siempre el mismo mutismo, la misma tormenta, las mismas historias y hasta el mismo signo. Unas sombras selladas en unas esquinas sin nombre. Un humedecido y creciente vacío transitando la nada. Los poemas de Isabel Romero los podemos encontrar en antologías, homenajes, como los tributados, por ejemplo, a Jacinto Esteban y a Jorge Random. También en cuadernos y revistas digitales. Aulaga, el diario Málaga Costa del Sol, Onda Color, Onda Azul y Málaga Olé testifican la importancia de la poesía. El piano. La vieja estatua descansaba sobre el piano en la esquina del salón. Bóvedas cubiertas de exilio ensombrece la existencia, y aquella música nunca fue para mí. La importancia de la poesía
de Isabel Romero, una Isabel Romero que desde hace varios años edita y dirige las colecciones Cuadernos Romero, David Romero, Tania Poesía y Cuadernos Ainhoa, recogiendo en ellas las firmas de los poetas consolidados y emergentes del panorama poético actual. Como ya he sabido, en el Museo Jorge Rando, Isabel dirige los espacios poéticos Tardes del Rando y Noches del Rando, tan ambicionados por la cultura andaluza. Es la creadora y patrocinadora de los Premios Romero y del certamen de poesía Isabel Romero. Antes don Antonio Vaz se refería a un poema precioso que es La casa. Yo no quiero cerrar esa puerta para seguir metiéndome en un domicilio de las antiguas casas de campo de toda la vida, de las llanuras de Argaidas, como son los arraatos. Arraatos, a Loli Romero. Cada noche me acerca a unas siestas interminables, a manos selladas, hechas polvo, a puertas entreabiertas, a azulejos heridos, y sobre el pollete un mortero gastado. Había un aroma de leña, un olor a migas sobre el hogar, donde quedaba congelada la memoria, en la vieja alacena de aquella casa de arraatos. Tras mis huellas es un poemario más que de la nostalgia y el tiempo pasado en la historia de Isabel, emotivo. Un poemario emotivo donde las palabras dan sentido al orden interior de la autora, exploran su pasado y nos ofrecen una fotografía del escenario creado por sus versos. La memoria forma parte del universo de la vida de Isabel y las reflexiones de la mujer madura y poeta consolidada que encontramos en Tras mis huellas dan carácter a la obra. Abres el armario. El abrigo espera como si fuera a entrar por esa puerta en cualquier momento, sacudir de los hombros el invierno y colgarse después, como siempre. En la habitación la cama conserva la forma silenciosa de sus dueños. El crucifijo vela desde el muro y la mesilla guarda sus secretos. Aquí no solo alguien se ha marchado, también quedó su sombra entre las cosas y ver que todo sigue en su lugar de siempre. Qué bonito. Les leía el poema Casa. Estoy convencido que todo el mensaje que nos comunica Isabel en este poemario nos lleva a su lírica anterior, sí, a esa lírica de perfiles blancos, cristal de ausencia frente a la noche, o a la de metáfora de invierno, contorno de sombras, nostalgia y solo el silencio. Y entiendo que en todas estas obras, y en todas estas obras, Tras mis huellas les confiere uniformidad, formando así un universo, en mi opinión, total y esencial para el universo poético de Isabel Romero. El libro está dedicado a Ainhoa, Tania y Flor. Y normalmente yo me gusta poner algunas citas, pero en este libro solamente he cogido una cita y es de mi amigo Agustín. Y dice: a este camino sin retorno, que es el camino de la vida. Tantos instantes arrugados sobre el polvo de las sandalias. Solamente en esos 3 versos hay un mundo. Los senderos siguen estrechos, guardando
aquellos momentos que nadie volverá a pisar. Una auténtica filosofía. Sí. En 6 versos. Es verdad. En 6 versos. Si es que no hay más. El título de este poema es Senderos. En la presentación, la autora nos habló de la inspiración, del trabajo en el proceso creativo y de la experiencia de vida en su obra. Intervino en el acto el autor de la portada del libro, José Luis Jiménez Pegui, que nos habló sobre el momento en que concibió esa portada. Miren, José Luis está relacionado con el mundo de la cultura desde muy joven y encontró en la pintura, según sus propias palabras, un refugio para vivir las fantasías que me negaba la insoportable rutina de la vida. La idea del cuadro, que sirve como portada al poemario, surgió en un encuentro casual, en un momento triste en la vida de Isabel Romero. Y aquella empatía surgida en José Luis de tanta amarga pena le llevó a esta obra que Isabel incorporara luego al poemario. Les voy a leer ahora el último latido. Yo se los voy a leer en español y después lo verán ustedes leído por Isabel Torné en francés. El último latido. Estos colores geométricos, este aliento, este pulso inmóvil, estas sienes nocturnas, este golpe inesperado se precipita de repente tras el último latido del mundo. Ces couleurs géométriques, ce souffle, ce pouls immobile, ces tempes nocturnes, ce coup inattendu, se précipite soudainement après la dernière palpitation du monde. Al terminar este bosque de las palabras, les dejo con la exquisita intervención del maestro Pedro Gordillo, que para cerrar el acto de la presentación de Tras mis huellas, poemario de Isabel Romero publicado en la colección Tania Poesía por Anáfora, puso música al poema Gotas de sangre. Les quiero recordar que los vídeos y fotografías que ustedes han visto pertenecen a Javier Mogollón y a Natalia Santaolalla. Muchas gracias. Pero al final me decidí por él. Tenía varios, pero me decidí por él. Aquellas tardes de viernes un día, en años inhóspitos y deshabitados, y aún se refleja en los grises charcos. Hay ecos que desgarran y se expande lentamente al sur de cada temblor invisible, y en su caída se escuchaban las gotas de un pulso oscuro y persistente. Hay ecos que desgarran y se expande lentamente al sur de cada temblor invisible, y en su
caída se escuchaba las gotas de un pulso oscuro y persistente. Ay, aquellas tardes de viernes. Vean,